Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. La República de Panamá, como es su nombre oficial, es un país ubicado en el sureste de América Central, más exactamente al oeste de Colombia, al este de Costa Rica y en medio del Mar Caribe y el Océano Pacífico. Panamá es un país de altos ingresos y aunque de estos los peajes de los canales continúan representando una porción significativa del PIB, el país ha diversificado su economía, por lo cual sectores como el comercio, la banca y el turismo también son bastante importantes y se encuentran en crecimiento. Por ejemplo, según cifras de la Autoridad de Turismo de Panamá, al país ingresaron en el año 2018 más de 2.4 millones de turistas por los principales puertos de entrada, bien sea por turistas que hacen escala o que vienen a pasar unos días de vacaciones. Y es que inclusive para el Foro Económico Mundial, Panamá es ahora una potencia del turismo regional. Por eso el día de hoy te quiero contar algunas curiosidades de este interesante país, que lo más probable es que hagan que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Antes de la llegada de los europeos, Panamá estaba ampliamente colonizado por algunos pueblos indígenas. Rodrigo de Bastida se convirtió en el primer europeo en explorar este territorio, esto luego de que partió hacia el oeste de Venezuela en el año 1501, convirtiendo así a Panamá en parte del Imperio Español durante casi 300 años, hasta el 10 de noviembre de 1821, donde se dio el primer grito de independencia en la Villa de los Santos, el cual contó con el respaldo de otras poblaciones. Luego, en los primeros 80 años posteriores a la independencia de España, Panamá fue un departamento de Colombia, hasta su separación en 1903, la cual se dio con apoyo de los Estados Unidos. La separación de Panamá fue una de las consecuencias más grandes de la Guerra de los 1000 días a causa del conflicto entre liberales y conservadores. Esto se generó porque Estados Unidos le pidió a Panamá que les permitiera continuar con la construcción del canal que dejó a la mitad Francia. Número 2. La ciudad de Panamá es la capital de Panamá. Esta tiene una población urbana de casi 881.000 habitantes o de poco más de 2 millones de habitantes si se toma en cuenta toda su área metropolitana. Ciudad de Panamá es el principal centro cultural y económico del país, pues posee un fuerte desarrollo en servicios bancarios y financieros que es generado por la intensa actividad comercial asociada al Canal de Panamá y las instalaciones portuarias ubicadas en Balboa. Además, Ciudad de Panamá cuenta con hoteles de gran categoría, diversidad de sitios turísticos y muchos lugares históricos. Número 3. El origen exacto del nombre de Panamá es desconocido, pero existen varias teorías. Algunos historiadores atribuyen el nombre al majestuoso árbol llamado localmente Panamá. Otra, y que suele ser comúnmente aceptada, es que significa abundancia de peces y mariposas. Y finalmente la teoría más corroborada científicamente por los lingüistas panameños afirma que la palabra es una hispanización de la palabra en lengua cuna, banaba, que significa distante o muy lejos. Amanecer aquí en el Yandup Island Lodge, en Gunayala, comarca indígena de Gunayala en Panamá, es un privilegio. Es un grupo indígena muy especial porque ya no hay muchos grupos indígenas que conserven su territorio y sus costumbres y su autonomía. Y es el caso de Gunayala. Número 4. La superficie total de Panamá es de apenas 77.630 kilómetros cuadrados, pero debido a su ubicación en el Istmo de Panamá, el surgimiento del Istmo de Panamá es el evento geológico más importante de la historia. Después de la extinción de los dinosaurios, se considera este territorio como un sitio muy estratégico, pues conecta el Océano Atlántico y el Mar Caribe con el norte del Océano Pacífico a través del Canal de Panamá, haciendo esto que sea sumamente importante para el comercio marítimo, pues según datos de la Autoridad del Canal de Panamá, en el año 2012, 815.000 embarcaciones habían pasado por este canal.
Número 5. Y continuando con el Canal de Panamá, este es una vía fluvial artificial de 82 kilómetros que conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, atravesando el Istmo de Panamá. El proyecto fue iniciado por los franceses en 1881, pero estos desistieron debido a problemas de ingeniería y una alta tasa de mortalidad de los trabajadores, por lo cual los Estados Unidos continuaron con el proyecto, abriendo el canal el 15 de agosto de 1914. El mayor aporte de este proyecto es que reduce considerablemente el tiempo para que los barcos viajen entre el Océano Atlántico y Pacífico, evitando así la larga y peligrosa ruta del Cabo de Hornos. Actualmente el Canal de Panamá es administrado y operado por la Autoridad del Canal de Panamá y es considerado por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles como una de las 7 maravillas del mundo moderno. El majestuoso Canal de Panamá es uno de los atractivos más distintivos de este país y desde el Paso Miraflores, visitantes de todo el mundo pueden disfrutar así de este auténtico espectáculo, el paso por sus esclusas de esta nave de gran tonelaje. Número 6. La República de Panamá es un estado independiente y soberano, asentado en un territorio propio en donde se observan y respetan los derechos individuales y sociales establecidos en la Constitución política. La voluntad de las mayorías es representada por el libre sufragio y el poder público está en cabeza de 3 órganos: el poder legislativo, constituido por la Asamblea Nacional de Panamá; el poder ejecutivo, en cabeza del presidente, vicepresidente y ministros; y el poder judicial, constituido por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados que la ley establezca. Estos poderes están unidos en la cooperación y limitados por el clásico sistema de frenos y contrapesos. Las democracias modernas incorporan el sistema de frenos y contrapesos al poder central. La idea es evitar que se confunda el tener la mayoría con tener la razón, que no es lo mismo. Quien obtiene mayoría de votos obtiene el gobierno, pero eso no implica que ese gobierno tenga siempre la razón en todo. Número 7. El territorio de Panamá está dividido políticamente en 10 provincias, 81 municipios, 5 comarcas indígenas y 679 corregimientos. Los principales núcleos urbanos del país se asientan sobre la costa pacífica, dado que presentan condiciones climáticas más favorables para el establecimiento de la población, así como mayor cantidad de golfos, bahías y sectores para el desarrollo de actividades humanas. El país tiene un clima tropical, muy caluroso durante todo el año en las costas y reduciéndose la temperatura a medida que se gana altitud. Los huracanes no suelen ser una amenaza para el territorio debido a su ubicación geográfica. Número 8. En los últimos años, la economía de Panamá ha experimentado un crecimiento del Producto Interno Bruto Real de más del 10,4% en promedio, por lo cual ha sido una de las de mayor crecimiento y de las economías mejor administradas de América Latina. A través de los años, la economía panameña y su sistema bancario han sido conocidos internacionalmente como uno de los más sólidos del continente, y según datos del Banco Mundial, Panamá tiene el PIB per cápita más alto de la región centroamericana, con un aproximado de casi $17.000. En el país operan tanto el balboa como el dólar estadounidense como monedas de curso legal. Soho Mall, ubicado en el corazón de la calle 50, epicentro financiero de la capital panameña, es un exclusivo centro comercial que será vitrinas de marcas como Carolina Herrera, además de Fendi, entre otras que se conjugan en el lugar para convertir el escenario en un paso obligado en la región. Número 9. Otro jalonador de la economía de Panamá es el comercio internacional, que se debe en gran parte a la zona de libre comercio de Colón, la cual es considerada la zona de libre comercio más grande del hemisferio occidental. Esta se localiza en la costa caribeña de Panamá, en la provincia de Colón, dentro de la ciudad de Colón, aunque funciona como una entidad autónoma de Panamá. Hoy en día cuenta con más de 2.600 compañías usuarias y recibe la visita de muchos inversionistas, turistas y nacionales que desean invertir y comprar artículos al por mayor y libre de impuestos de importación y exportación. Además se prestan servicios de almacenaje, embalaje y reexportación de productos de todas partes del mundo. Número
10. Panamá tiene una población estimada de casi 4.1 millones de habitantes según datos del 2017. Más de la mitad de esta población vive en el corredor metropolitano, Ciudad de Panamá-Colón, que abarca varias ciudades. Asimismo, Panamá es uno de los países étnicamente más diversos del mundo. Su población está compuesta por mestizos, mulatos, negros, blancos, indígenas y diversos orígenes nacionales. Además, habitan 7 grupos indígenas en el país. Número 11. La cultura de Panamá deriva de la música, el arte y las tradiciones europeas traídos por los españoles a Panamá. De igual forma existen 7 culturas indígenas que practican costumbres ancestrales. También en el país hay museos, sitios arqueológicos y 3 ciudades históricas coloniales, con fortalezas, iglesias y conventos que datan de los siglos XVI al XIX. Por su parte, los carnavales son una de las fiestas principales de Panamá, especialmente el Carnaval de Panamá y el Carnaval de Chitre, en la capital de la provincia de Los Santos y Herrera. De igual forma, el folclore varía en cada región y está representado por el traje típico, la pollera, la comida y los platos tradicionales de la zona. Número 12. El béisbol es el deporte más practicado y es considerado el deporte nacional de Panamá. Varios de los peloteros de este país han estado en las ligas mayores de béisbol de los Estados Unidos, como Humberto Robinson, quien fue el primer panameño en debutar en esta liga, o Rod Carew, quien es miembro del Salón de la Fama. Otros deportes que también son muy practicados son el baloncesto, el boxeo y recientemente el fútbol está creciendo en popularidad. Su mayor logro en este deporte ha sido clasificarse como equipo participante en la Copa Mundial de Fútbol del 2018. ¡Marca mi país! ¡Gol! ¡De Panamá! ¡Marca Panamá! Número 13. Dado que el patrimonio cultural de Panamá está influenciado por muchas etnias, la cocina tradicional del país incluye ingredientes de muchas culturas de todo el mundo y debido a su ubicación geográfica tiene una gran variedad de ingredientes. El arroz es ampliamente consumido en diferentes formas y preparaciones, así como las sopas, siendo el sancocho la más popular. Famous seafood, all sorts of space for flip-flops. But if you don't, and different kinds of... Número 14. Por su diversidad cultural, en Panamá se practica una amplia gama de religiones. Sin embargo, no se conocen cifras exactas sobre los asiduos a cada grupo debido a que esto no se ha preguntado en los últimos 3 censos. No obstante, las cifras que se manejan hasta ahora indican que la religión católica es la que predomina, seguida de los evangélicos, los adventistas, los testigos de Jehová y los mormones. Y finalmente, número 15. Aunque en Panamá mayoritariamente se habla el español, que es su idioma oficial y lengua nacional. Cristian, no te pa eso de que siempre yo te llamaba y eso ya bien libre de WhatsApp y eso te manda tu tarjeta, ahora te que muer porque están acá, cállate de eso, estoy bien cabria, mira. También se hablan otras lenguas indígenas que igualmente se reconocen como idiomas oficiales. Taya, Taichio Jumbea, Tabea Jumbea. Por su parte, el inglés es la lengua extranjera de mayor uso y de mayor demanda. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.